Hola, profe. A modo de presentación de la exposición, que verá, mis compañeros y yo planteamos la idea de hacer videos cortos con nuestros nombres y nuestros rostros, dado el caso que casi vamos a cursar todo un semestre sin habernos visto las caras por temas de pandemia. Entonces, mucho gusto, soy Sebastián Gallego y a continuación mis compañeros. Mi nombre es Estefanía Henao. Buenos días, mi nombre es David Camilo Jiménez. Hola, profe, yo soy Anderson David Cetina Ruiz. El desempeño del capital con relación a las fluctuaciones del consumo y en el estado de preferencia de liquidez ha tenido un gran desempeño. Sin embargo, el carácter esencial del ciclo comercial se debe a las fluctuaciones de la eficiencia marginal del capital. El movimiento cíclico tiene como característica ser un movimiento de fuerzas ascendentes y descendentes, donde dichas fuerzas producen un efecto acumulativo, pero en un momento determinado son reemplazadas por fuerzas en dirección contraria. Tiene una secuencia temporal y una duración para sus movimientos, cuenta con un fenómeno de crisis en donde se evidencia una suplencia repentina y brusca del movimiento descendente a ascendente, mientras que con la suplencia del movimiento ascendente a descendente no se evidencia un cambio abrupto. En cuanto al elemento temporal, en el ciclo comercial debe pasar cierto tiempo de un orden de magnitud antes de que inicie la recuperación, principalmente por la duración de vida de los activos duraderos en cuanto a su tasa de crecimiento en una época determinada y por los costes de transporte de los excedentes, donde el periodo del movimiento descendente no fluctúe en un transcurso de tiempo, sino que tenga una regularidad en un periodo de 3 y 5 años. Por otro lado, la eficiencia marginal del capital depende de la riqueza o falta de bienes de capital, del coste de producción y de las expectativas sobre el rendimiento futuro de los bienes de capital. Por ejemplo, los bienes duraderos tendrán un papel importante en la determinación de una inversión. Sin embargo, al tener pruebas no tan contundentes, dichas inversiones estarán sometidas a los cambios en los movimientos de las fuerzas repentinas. Para Keynes, al hablar de crisis se refiere a un fortuito colapso de la eficiencia marginal del capital y a un incremento en la preferencia por la liquidez junto a una subida del tipo de interés, lo que conlleva que esta relación puede empeorar la disminución de la inversión. Aunque en diferencia la preferencia por la liquidez aumenta luego de la caída de la eficiencia marginal del capital, pero una disminución en el tipo de interés ayudará a la recuperación de la eficiencia marginal del capital. Durante la crisis, diversas inversiones tenían un mal rendimiento. Se evidenciaban dudas sobre la fiabilidad del rendimiento futuro, donde el stock de bienes duraderos aumentaba constantemente. Por lo tanto, se decía que si las características de la época cambiaban, lo hacía también el intervalo de tiempo. Durante 1928 y 1929, Estados Unidos tuvo un buen comportamiento en cuanto al empleo. Su producción se mantenía en crecimiento, por lo que las personas obtenían lo que querían a un precio que no cubriera más que el coste de reposición. Sin embargo, 5 años atrás, las inversiones realizadas mostraban una caída, señalando que su eficiencia marginal del capital estaba en descenso junto al riesgo de que dichas inversiones fueran sobreexplotadas. Algunos ejemplos de inversión negativa podrían ser que el término de las inversiones luego de la crisis muy probablemente llevaría a la acumulación de excedentes de productos no terminados, donde el coste del mantenimiento improbablemente estaría por debajo del 10% anual, por lo que se evidencia que dichas existencias serían una inversión negativa. Otro ejemplo sería la reducción del capital circulante, lo que produce una influencia acumulativa en la dirección descendente. En la primera fase de una caída típica puede haber una inversión en el aumento de las existencias que ayuda a la inversión negativa en el capital circulante. En la segunda fase podrá existir una desinversión en existencias o en el capital circulante. Y en la última fase, al haber una recuperación, los dos factores serán beneficiados por la inversión. Sin embargo, al presentarse una considerable caída en la eficiencia marginal del capital, afectaría a la propensión al consumo, disminuyendo igualmente el valor del mercado de las acciones en bolsa. Al iniciar la recuperación de la eficiencia marginal del capital en su fase descendente, es decir, cuando el capital fijo y las existencias de materiales son reiterativos y el capital circulante está en descenso, la eficiencia del capital marginal está propensa a una baja abrupta con poca probabilidad de corrección. La sobreinversión para Keynes es un término ambiguo, ya que por un lado pueden frustrar las expectativas de su motivación o pueden no tener utilidad en graves condiciones de desempleo, o por otro lado puede que el estado de bienes de capital sea tan grande que no exista ninguna nueva inversión, por lo que al tener una sobreinversión, la solución no está en aplicar un alto interés para disminuir la propensión al consumo. Al contrario, se deben tomar ciertas medidas para la redistribución de los ingresos que estimule la propensión al consumo. Para que el boom tenga solución, es necesario implementar un tipo de interés bajo, y para que el ciclo comercial se mantenga en buena medida, es importante la derogación de las caídas para permanecer en un casi boom.
Ciclo comercial y supuestos. Para tener un efecto positivo, el autor afirma que al buscar una tasa de inversión controlada para una disminución en la eficiencia marginal del capital, se debe apoyar las diversas políticas que conllevan a un aumento en la propensión al consumo. Si ambos aspectos trabajan de la mano, se podrá promover la inversión y el consumo a un nivel más alto. Otra escuela de pensamiento en cuanto a la solución del ciclo comercial está orientada en la disminución de la oferta de trabajo que buscaba empleo. En contraste, Keynes, en su opinión, afirma que la mayoría de los individuos prefieren un aumento de los ingresos a un aumento del ocio. El señor D. H. Robertson indicó que una solución en el ciclo comercial en sus primeras etapas esperar por un nivel de empleo más estable que el actual, si se descartan cambios en la política que afecten el control de la inversión o propensión al consumo, se podría tener una política bancaria en corte a un auge en cuanto a un tipo de interés más alto. Existen algunos casos en donde se cree que el aumento del ahorro también implica un aumento de la inversión, ya que estos están asociados al aumento de los precios. No obstante, en el corto plazo la oferta aumenta con el incremento de la producción, por lo que al tener un precio de oferta constante no se tendría un aumento en los precios, aunque el aumento de la producción produce un aumento en el ahorro y el aumento de los precios es un subproducto del aumento de la producción, resultado que se tendría independientemente si no hay un aumento del ahorro, sino una mayor propensión al consumo. También existen supuestos en donde, por un lado, se afirma que al tener un aumento en inversión es promovido por una baja en el tipo de interés para aumentar la cantidad de dinero. Sin embargo, el dinero se crea para satisfacer la preferencia de liquidez correspondiente al tipo de interés. Y por otro lado, se afirma que un auge está caracterizado por el aumento de capital, lo que traduce a una inversión negativa, es decir, una excesiva propensión al consumo. Teorías del empleo. El New Deal consistió en la reducción de existencias de materias primas tanto agrícolas como minerales y en la determinación de la tasa de inversión corriente mediante la reducción de producción actual y de todas formas el aminoramiento de las existencias a un nivel normal fue un proceso necesario de afrontar el cual duró 2 años, generando una compensación de los gastos y préstamos que se realizaron. Los economistas modernos sostienen que existe un equilibrio en la teoría general del empleo, la cual nos dice que la ganancia de la división internacional de trabajo debe ser suficiente para suplir las desventajas. Los economistas están en contra de la afirmación de que la protección puede aumentar el empleo, ya que el autor plantea que lo único que la protección no puede hacer es curar el desempleo. Ventajas nacionales e inversión. Debería entenderse que las ventajas reivindicadas son ventajas nacionales y es poco probable que beneficien al mundo, por lo que se dice que cuando un país crece rápidamente en riquezas, se puede ver interrumpido en condiciones de default por la falta de incentivos a una nueva inversión. Pensamiento mercantilista. Los mercantilistas no pensaban que existiera una tendencia ajustable que permitiera que la tasa de interés se estableciera al nivel apropiado, sino que decían que la tasa de interés era un obstáculo para el crecimiento de la riqueza y después se dan cuenta de que la tasa de interés depende de la cantidad de dinero y la preferencia por liquidez. Limitaciones. Existen dos limitaciones en el éxito de esta política que no deben pasarse por alto. Si la tasa de interés nacional cae tan bajo que en volumen de la inversión se estimula para elevar el empleo a un nivel que rompa alguno de los puntos críticos en los que la unidad de salario aumenta, el aumento en el nivel interno de los costos comenzará a accionar desfavorablemente sobre la balanza del comercio exterior, por lo que el esfuerzo por aumentar este último se habrá excedido y causará problemas en este mismo. Nuevamente, si la tasa de interés doméstica cae tan bajo en relación con las tasas de interés en otros lugares, como para estimular un volumen de préstamos externos desproporcionados con el saldo favorable, se puede producir una salida de los metales preciosos suficiente para revertir las ventajas obtenidas anteriormente. El comercio y el alto interés. ¿Con qué facilidad distinguen la mente mercantilista entre la tasa de interés y la eficiencia marginal del capital? Está ilustrado por un pasaje que Luke cita en una carta a un amigo sobre usura. El alto interés decae el comercio, ya que la ventaja del interés es mayor que el beneficio del comercio, lo que genera que los ricos comerciantes se rindan y saquen sus acciones a intereses, y los comerciantes menores se rompen. Lo que quiere decir que los grandes comerciantes ponen en venta sus acciones y debido al alto interés, los comerciantes menores
no puedan costear los costos y decían no participar más en el comercio. Fortay, Miles y los mercantilistas. Fortay ofrece otro ejemplo de la presión sobre una tasa de interés como medio para aumentar la riqueza. Los mercantilistas no pasaron por alto el punto de que si se retira una preferencia de liquidez excesiva, la ofrenda de metales preciosos a los tesoros, esta ocasionaría que se pierda la ventaja del tipo de interés. En algunos casos, el objetivo de mejorar el poder del Estado los llevó a acumular a la acumulación de tesoros estatal. Miles, por su parte, escribe en su Lex Mercantoria: esforzarse nos subestima a otros en perjuicio de la riqueza común, bajo color para aumentar el comercio, porque el comercio no aumenta cuando los productos básicos son buenos y baratos, porque el bajo precio procede de la pequeña solicitud y escasez de dinero, que abarata las cosas, de modo que, al contrario, cuando el comercio hay mucho dinero y las mercancías se vuelven más caras, el comercio puede prosperar fácilmente. Se dice que la tasa de interés se ajusta al nivel económico de la sociedad, pero tiende a elevarse demasiado, por lo tanto el gobierno, preocupado por frenar la tasa de interés, saca leyes o sanciones. Por ello la usura es de las prácticas económicas más antiguas de las que se tiene constancia. Así que en mundos antiguos o medievales, el acto de invertir era algo riesgoso e inseguro, porque a menos que se empleen instrumentos por parte del Estado, la tasa de interés se elevará inevitablemente, sin permitir el libre incentivo de invertir. Jessel nos plantea esa teoría, aunque fue bastante criticado por las escuelas económicas, ya que su teoría había sido incompleta. Él nos plantea que el interés es un fenómeno netamente monetario. Pese a que está vinculado directamente con el dinero, o sea, el dinero, es solo un medio de almacenamiento de riqueza. Pese a que su teoría estaba incompleta, como expliqué anteriormente, le dejó a la sociedad una recomendación bastante útil, argumentando que el crecimiento del capital real es frenado por la tasa de interés monetaria, y que si se quitara esta tasa, el capital real sería tan rápido que una tasa de interés del dinero, cero, estaría más que justificada. No de inmediato, pero sí en un periodo corto de tiempo. Así que el primer paso sería reducir la tasa de interés, por medio de que el dinero incurra en costos. Jessel también nos propone una curiosa, y que explicaré por medio de una animación, teoría para ser usada en tiempos de crisis, llamada el dinero sellado. Teoría del dinero sellado por Jessel. Jessel plantea que en tiempos de crisis, como lo puede ser una pandemia, lo cual sucedió, la gente tiende a guardar el dinero que antiguamente gastaban en tecnología, en ropa, en viajes, en fiestas, en celulares, por miedo a la incertidumbre que se está presentando en ese entonces en la economía, por miedo a no saber qué sucederá después. Entonces, como sucedió en la pandemia, la gente empezó a gastar estrictamente lo necesario: servicio de luz, comida, servicio de agua, vivienda, medicinas, por temas de salud, hospitales, y esto hace que la economía frene, que los negocios empiecen a cerrar, porque si la tienda de zapatos no vende zapatos, cierra; si la tienda de ropa no vende ropa, cierra. El comercio frena. Entonces, Jessel plantea que a la gente se le tiene que dar dinero con fecha de vencimiento para evitar que en tiempos de crisis sean guardados. Entonces, el dinero real tiene que desaparecer y por consecuente se les da dinero falso, por decirlo de alguna manera. Y el dinero real es sellado para que la gente, en vista de que tienen dinero con fecha de vencimiento, que en un momento determinado dejará de tener un valor, entonces empezarán a comprar, a gastar, a consumir, a pagar, y esto generará un bucle
Además, cabe resaltar que la tasa de cambio entre el dinero real o la moneda real de ese país y la moneda falsa será de 1 a 1.